Buenas, vamos a explicar la ley de senos, la cual siempre se cumple y se necesita para calcular la medida de lados y ángulos. Lo importante es que sirve para cualquier triángulo, es decir, no se necesita que sea un triángulo rectángulo, sino que se puede aplicar a cualquier triángulo. Muy bien, la ley de senos nos dice que la razón entre la longitud de cada lado y el sen del ángulo opuesto en todo triángulo es constante. Entonces se necesita conocer los lados y los ángulos opuestos. Por ejemplo, en este triángulo que tenemos acá, yo tengo el ángulo beta se opone a B, el ángulo alfa se opone a A y el ángulo zeta se opone a C. Esto es lo que trabajamos, lados con ángulos opuestos, para crear alguna de estas ecuaciones que está aquí. Explicándolo más en concretamente, tenemos el primer ejemplo, el cual solicita calcular el valor de x, que corresponde a la medida de este lado x. Y entonces necesitamos observar cuál es el ángulo opuesto. El ángulo opuesto es 34. Se va a utilizar x con sen de 34. Otra medida que tenemos por acá en cuanto al lado es 18. No podemos utilizar A porque serían dos incógnitas. Solo podemos trabajar una incógnita a la vez. Entonces, x con el sen de ángulo opuesto de 34 y 18, que es un dato conocido, con sen de 47. Establecemos esta ecuación. El lado, que es x, entre sen de 34, es igual a 18 entre sen de 47. X entre sen de 34 es igual a 18 entre sen de 47. Lado dividido entre el sen del ángulo opuesto es igual al lado dividido entre el sen del ángulo opuesto. X entre sen de 34, 18 entre sen de 47. De esta forma, con esta igualdad, esto es lo que llamamos ley de senos y se tiene que calcular x, que es la única incógnita que tenemos acá. Para despejar x, para quitarla y dejarla solita, tenemos que quitarle este sen de 34. El sen de 34 está dividiendo, es un divisor acá, y entonces lo pasamos al otro lado del igual, pero a la operación contraria. Está dividiendo y pasa a multiplicar. Entonces aquí está el punto de multiplicación. Nos queda que x es igual a 18 entre sen de 47 por sen de 34. Tenemos que escribir esto en la calculadora, esta parte. Y nos va a dar 13,76 la medida de x. Vamos a agregar esto a la calculadora. Entonces, abrimos fracción. En el numerador tenemos 18. Y en el denominador sen, está la tecla sen. Tenemos sen, coseno y tangente. Utilizamos solo sen de 47. Cerramos el paréntesis. Nos pasamos acá a la parte de arriba con esta tecla hacia la derecha, multiplicado por 18 por sen de 34. Sen de 34. Y cerramos el paréntesis. Le damos igual y nos da 13,762. 13,762. Se podría redondear a 13,76 metros. De esa forma hemos calculado la medida de x con el uso de su ángulo opuesto, sen de ángulo opuesto, 18, que es un dato conocido, con sen de 47, teniendo solo una incógnita y despejando x, pasando este sen de 34 a multiplicar y utilizando la calculadora. Muy bien, veamos otro ejemplo por acá. De nuevo, calcular x. Curiosamente aquí tenemos un triángulo rectángulo, el cual mide 90 grados, y entonces planteamos x dividido entre sen de 30. X dividido entre sen de 30 es igual a 18 entre sen de 90. ¿Sí? Esos son los datos que vamos a utilizar. Como pueden ver, son 4 datos. Lado, sen de ángulo opuesto, lado entre sen de ángulo opuesto, sabiendo que estos son 90 grados. Este cuadrito son 90 grados. Y tenemos solo una incógnita que es x. Entonces, x entre sen del ángulo opuesto, 30, es igual a 18 entre sen de su ángulo opuesto, de su propio ángulo opuesto, que es 90. De nuevo, vamos a dejar x solita, por lo tanto este sen de 30 que está dividiendo pasaría a multiplicar 18 entre sen de 90 por sen de 30. De igual forma, tomamos la calculadora y agregamos esos datos. Fracción 18 entre sen de 90, bajamos, sen de 90 y
pasamos hacia adelante, paso multiplicado por sen de 30. Y aquí estaríamos utilizando, bueno, sería el valor de 9. Quiere decir que x es igual a 9. Aquí en este caso sí es un triángulo rectángulo, pero no era necesario que fuera rectángulo. Se aplica a cualquier triángulo siempre que tengamos una incógnita, en este caso x, que queremos calcular, el ángulo opuesto, para dividirlo x entre sen de su ángulo opuesto, 18 entre sen de 90, porque 18 es un dato conocido. Nos queda esta ecuación, una igualdad con una incógnita. No pueden haber dos incógnitas, solo una incógnita. Como pueden ver, no se tomó en cuenta este lado ni el ángulo superior, que es este, sino que nada más se trabaja con dos lados y sus respectivos ángulos opuestos. Muchas gracias.